es lo que les había pedido, ¿no? Que el archivo se guarde con el grupo, no el número del grupo, nada más. Entonces, por ese lado, bueno, aquí Gualotuña Gualotuña y Paucar. Bueno, los dos han subido, no hace falta que suban los dos. Aunque suba uno, está bien. Pero los dos son del grupo uno. Entonces, del grupo uno está Gualotuña y Paucar. Sí, está bien. Déjenme abrir. Eh, quiero abrir uno de estos archivos para ver si es que están guardando bien. Y entonces, este de aquí, el del 2 que es de Portilla, voy a guardarle y voy a abrir para ver si está poniendo de la manera correcta. Ya, entonces, dentro de esta carpeta deberían estar los 4 archivos que nos genera el WinUnisoft, ¿no? A ver, ya. Entonces voy a abrir desde el WinUnisoft y debería abrirse. Abrir. Entonces el ejercicio más es para que el procedimiento esté realizado de manera correcta. Entonces aquí estamos viendo que se está abriendo. Acá en el gestor deberían estar los nombres de los estudiantes. Sí, está bien, ¿no? Grupo 2. Aquí yo veo el nombre, ¿no? Carrillo y Portilla. Y C, bueno, en este caso creo que no hay más estudiantes, pero en todo caso si hubiera otro estuviera acá, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver el grupo 2 corresponde a Carrillo y a Portilla. Está bien, ¿no? Entonces si le doy marcha, bueno, ya debería correr la simulación. ¿Ya? Entonces ahí vemos que está, bueno, ya luego revisaría en los otros ejercicios. En cambio, ahí más nos vamos a enfocar ya en los parámetros de la simulación. Este ejercicio más era para que el proceso esté de manera correcta, el proceso de subir los archivos, de cómo tienen que guardar, de qué tienen que enviar y todo eso. Entonces, este de Portilla y de Carrillo, me parece que era, está correcto, ¿no? Entonces, así deberían tener todos. ¿Sí? ¿Está entendido? Los demás. Y Carrillo y Portilla. Aquí puedo ver, ¿no? Carrillo y Sí, Portilla, sí. grupo 2. Y el archivo se llama 2, porque son del grupo número 2. Es lo que está puesto aquí, ¿no? Grupo 2, Carrillo y Portilla. ¿Está entendido? Los demás. Sí, ingeniero. Ya, entonces así espero que suban los demás, ¿no? Si no está de esa forma, no les voy a calificar, ¿no? Entonces tiene que estar como se está indicando en la clase. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿O alguna pregunta? ¿Sí? ¿El archivo comprimido se le puede subir en RAR o en zip? Háblame un poco más duro, no, no te avancé a oír. ¿El archivo que hay que comprimir se le sube en RAR o se le puede subir en zip también? De lo que te entendí es que solo le puedes comprimir en RAR. No, no solo puedes comprimir en RAR, ¿no? En cualquier, como le quieras comprimir, en zip, en punto 7, creo que hay otro, en el que quieras comprimir, pero tiene que estar comprimido para que puedas subir los 4 archivos que genera el WinUnisoft. Ya dije, gracias. Ya.
Bueno, entonces un poco continuando con lo que nos habíamos quedado, que era que estábamos viendo algunos códigos, ¿no? Finalmente los ejercicios que estábamos haciendo eran con G00 o con G0 y con G01, que son movimientos lineales, ¿no? Son movimientos lineales. Ahora vamos a ver, vamos a continuar con los movimientos de mecanizado, pero ya para movimientos circulares, ¿no? Es decir, cuando queremos realizar curvas, radios y cosas así, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esos códigos. Esperemos que se abra esto. Ya, entonces vamos a continuar. Estos son los que habíamos visto. Y vamos a continuar con interpolación circular. Sí, es decir, aquí ya se va a mover en dos ejes, ¿no? Para poder hacer los círculos, ¿no? O los radios que tengamos que hacer. Entonces, la interpolación circular es modal. Nos permite mecanizar círculos completos o bien arcos. Y entonces aquí cuando queramos mecanizar un círculo completo o un arco. Entonces para esto usamos el G02, el G2 y el G03. Pero bueno, el G02 es en sentido horario, o sea, cuando queremos hacer el movimiento en sentido horario, y el G03 cuando hacemos el movimiento en sentido anti-horario. ¿Sí? Y el formato que tenemos va a ser G02, X, Y, Z, que son los ejes. Estos son los ejes donde nos queremos mover. Y tenemos dos formas. Hacerle de esta forma, X, Y, Z, los ejes, y J y K, que eso sería para el centro de la circunferencia o el centro del arco. ¿Sí? Los puntos con respecto al centro de la circunferencia. O también podemos hacer igual G, Y, Z, que son los ejes, y poner directamente el radio. El radio tener esto, ¿no? Entonces, X y Z tenemos que poner al punto final del arco, los valores al punto final. Si iniciamos aquí, tendríamos que poner los valores acá, al punto final, para venir de aquí hasta acá. Y K son parámetros incrementales del arco, en cambio, ¿no? Estos tienen que ver con valores del arco de la circunferencia. Entonces, la distancia desde el punto inicial al centro del arco Y está en relación del eje X. Entonces, Y tiene que ver con X y K tiene que ver con Z. Y R es el radio del arco. Entonces, ya vamos a ver con más detalle esto. Entonces, la interpolación circular G02, G03, la herramienta se desplazará al punto final a lo largo del arco definido con el avance programado en F.
Entonces, este también es avance programado, no avance controlado. Entonces, ¿con qué velocidad se va a mover? Con la velocidad de avance que tengamos programado en F. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, hagámosle. Digamos, hagamos un pequeño programa que tengamos nuestra herramienta aquí para hacer un acercamiento. Digamos que me voy a ubicar aquí, en este punto. Voy a hacer un acercamiento a esta posición. ¿Qué código pondrían para acercarnos a este punto de acá, a este punto 1? ¿Ah? ¿Qué código pondrían para acercarnos a este punto 1? G00. Ya, G00, G00. G00, ¿qué más? G00, ¿qué más? G00, ¿qué más? X60 Z5 sería, tal vez. Ya, X60. X60, Z5. Muy bien. Ahora, digamos que voy a hacer esta pasada, este perfil de aquí. Entonces me voy a acercar a este punto de acá. Digamos que aquí ya, como voy a estar topando la pieza, voy a poner ya el código para mecanizar. Así sea que me estoy acercando aquí, pero ya voy como ya voy a topar aquí, voy a poner para mecanizar. Bueno. No, dejémosle igual con G00. G00 en este punto de aquí. ¿Cuál sería el código? En este punto 2. Para hacer este acercamiento. De aquí hasta acá. Voy a continuar con G00. ¿Qué más? ¿Qué coordenadas pondría aquí en este punto? ¿Ah? No se le ve cuál es el diámetro menor, no se le ve cuál es el diámetro de ese. Ya, el diámetro de este sería... Acá tenemos... Sería el siguiente. Si acá tenemos 55, sería 55 menos 15 que tenemos de cada lado, menos 30. ¿Cuánto nos da? ¿Mm? 25. Ya, entonces, ¿cuál sería el punto acá? X25 Z0. Ya, X25, Z0. Ahora sí queremos mecanizar. Entonces voy a mecanizar desde aquí hasta acá, hasta este punto de acá. Este es punto 3. ¿Cuál sería el código para moverme acá? G01 Z. Igual, ¿no? Acá tienes 45 en total, menos 15, Z menos 30. te da 30. Como es, ya estamos en sentido negativo, Z menos 30. Y ahí estaríamos aquí, en este punto de acá, en el 3. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Un radio. ¿En qué sentido está este radio? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario.
horario, ¿no es cierto? Entonces, por eso usamos G02, porque estamos en sentido horario. Entonces, el siguiente código para hacer este arco de circunferencia es G02. G02, y aquí tenemos que poner las coordenadas al punto final. O sea, hasta este punto de aquí, al punto 4. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto 4? Ah, X55, Z menos 45. ya, X55, que es el que vemos acá. X55, Z menos 45, es este punto de acá. Y tenemos que poner, vamos a hacer con el primer formato, que es con el radio. ¿Cuál es el radio? 0,6. Ya, 0,6 en pulgadas, pero ahorita estamos en milímetros. Radio 15. 15. Radio 15. Este sería el código para hacer este radio de aquí, con un formato. Y ahora con el otro formato sería, bueno, acá empezamos, toda esta parte sería igual, ¿no? G00, X60, Z5 para el primer punto. Luego G00, X25, Z0. G01, Z-30. De acá, ya para hacer este con el otro formato, sería G02, X55, Z-45, pero aquí que tendríamos que poner los valores de I y de K en vez del radio. ¿Qué valores de I y de K? Los valores con respecto al centro, o sea, al centro del arco, que sería el centro del arco. ¿Dónde estaría? Aquí estaría el centro del arco. Aquí. ¿Sí? Entonces, el I sería con respecto a X. Es decir, con respecto a X quiere decir cuánto mide en X, es decir, en el sentido de las X que es acá. ¿Cuánto tenemos desde aquí hasta acá? Ese de aquí sería el valor de I. Y el valor de K sería desde aquí hasta acá mismo, pero en el sentido, en este sentido, en el sentido de las zetas. Este sería el valor en K. Es decir, si es que este punto se ha desplazado para cualquiera de este sentido, así, quiere decir que se movió en K. ¿Cuánto se movió? Bueno, lo que se haya movido, ¿no? En este caso, en el sentido de las X, o sea, este valor desde aquí hasta acá, ¿cuánto sería? Este valor de aquí, este de aquí, ¿cuánto sería este valor? Menos 15. Ya, 15, ¿no? 15 sería el valor. O sea, le hacemos al 0 como que es aquí. Entonces, del 0 se movió para acá, ¿cuánto? 15. Entonces, en I sería 15. Y en K, aquí, de este, con respecto a este, ¿cuánto se movió en Z? O sea, Igual en 15. este sentido, ¿cuánto se movió? 15, igual. A ver, vele, este es el 0. Y este punto está aquí. En Z, en X se movió esto. Y en Z, o sea, se movió para acá o para acá. Este punto, ¿se movió para acá o para acá? Sería igual, menos 15. No, a ver, respóndame en esto. Este punto de aquí, con respecto a este, ¿se movió para acá o para acá? ¿Sí o no? O sea, quiere decir que si es que este punto está aquí, y yo tendría un punto acá, sí se movió esta distancia. O si se movió para acá, sí se movió esta distancia. Pero en este caso está aquí el punto. Entonces, ¿se movió o no se movió?
en este sentido, en sentido horizontal, ¿se movió o no se movió? Sí. Sí se movió. ¿Qué dicen los demás? ¿Se movió o no se movió? ¿Le ven o no le ven? ¿Están ahí en clase? Inge, todavía no se movería si es que usted señalara ya el punto de arriba, ahí ya una vez hecha la circunferencia, ahí se podría decir que ya se movió, pero por el momento como está señalando en el punto de abajo, todavía no se mueve. Ya, en este punto no se ha movido porque está, si el punto, si yo tengo un eje aquí, yo tengo un eje aquí, yo tengo un punto acá. Si le pongo aquí, a este punto se movió en este sentido. En sentido horizontal sí se movió. En sentido vertical sí se movió. Pero en sentido horizontal, así, no se movió porque está alineado en el mismo punto. No se ha movido, está alineado en el mismo punto. Entonces, en sentido horizontal, no se movió. ¿Le ven o no le ven? Este punto, con respecto a este punto, en sentido vertical sí se movió, porque acá se movió quizás uno, acá quizás dos, quizás tres, quizás cuatro, se movió. Pero de aquí, en este sentido horizontal, no se ha movido, sigue estando en cero. Sí, porque si es que estuviera acá, claro, ahí ya se hubiese movido esta cantidad de acá. O si estuviera acá, se hubiese movido esta cantidad. Pero en este caso está alineado. Este punto está alineado a este punto. ¿Le ven o no le ven? Sí. Entonces en K, que es con respecto a Z, con respecto al punto Z, en K, ¿qué valor pondríamos? 0. En K, ¿qué valor pondríamos? ¿Ah? 0. Cero, ¿no es cierto? Sí están en clase los demás. Ormaza, ¿estás en clase? Tituaña, Vallejo, Hernández. Yes. ¿Sí están siguiendo lo que les estoy indicando? Claro. ¿Sí está Sí, entendido? sí, Claro. ¿Ah? sí, Inge, de mi parte, sí. Bueno, esperemos, ¿no? Ya veremos en las evaluaciones si es que si tienen dudas o algo, pregunten, ¿no? Entonces, este sería el segundo formato. El 02 podemos ponerle con el radio o con los puntos incrementales que tenemos con respecto al punto inicial, ¿no? Entonces, este punto con respecto a este va a ser el I y el K con respecto a este punto. Entonces, para este ejemplo, I15, K0. Luego vamos a hacer en el simulador para ver si está bien. Ahora, G03. ¿En qué sentido se está moviendo desde aquí hasta acá? Antihorario. Antihorario, ¿no es cierto? Entonces, G03 es radios en sentido antihorario. Entonces, como en el ejercicio anterior, bueno, hagamos un acercamiento. Vamos a acercarnos aquí, digamos. ¿Qué código pondríamos para hacer este acercamiento hasta este punto? ¿Qué código pondríamos para este punto de acá, el punto 1? Un G0. G00, X60 y Z5. Ya, ya tenemos un acercamiento hasta acá. Ahora nos vamos a mover hasta acá. ¿Qué código pondríamos para movernos hasta acá? A este punto. ¿Ah?
¿Qué código pondríamos para movernos a este punto? G00, X25 y Z0. G00, X, X25. ya, X25. Espera un rato que se quedó ahí. Mm. No sé qué le pasó a esto. Bien. Entonces, X25, Z, 0. Ya estamos aquí. Ahora nos queremos mover acá. ¿Qué código sería para movernos de acá? ¿Qué código para movernos de acá? ¿Ah? ¿Qué código? Inge es G00, Acá. X0, G01, X0, Z30, Inge. Ya, G01, ¿cuánto? Z X, menos 30. Ya, Z menos 30, ¿no? 30, sí. Z menos 30 y acá tendríamos que poner una F. En el anterior no le pusimos, pero bueno, en todo caso, para no olvidarnos, este G01 va con F, ¿no? Claro, si no está la F aquí, toma el F del encabezado, de lo que hayamos puesto acá en el encabezado. Pero en todo caso, bueno, aquí iría un valor de F. Ya, y luego vamos a pasar a G03 acá. Entonces, con el mismo criterio del anterior, vamos a hacer con el radio. ¿Cuál sería el código para ponernos acá, a este punto de aquí? Ya estamos acá, vamos a mecanizar esto. ¿Qué código ponemos? G03. G03. ¿Qué más? Los valores en X y en Z. Este X15 punto. sería X55. ¿X cuánto? 15. X55, X55 es este valor de aquí. Z menos 45, Z menos 45, este valor de acá. R15. Y radio 15. ¿Sí? Y ahí estaríamos haciendo esto, con el un método. Ahora, con el otro método, sería bueno, todo lo mismo, pero el G03 sería con I con K. Entonces, X55 sería igual, ¿no? Z menos 45 igual. Pero tenemos que poner ahora los valores de I y de K. ¿De qué? De este punto con respecto a este punto de acá. A este punto. Entonces, por un lado sería I sería así, en este sentido. En sentido así sería I. Y en sentido así sería K. Entonces, ¿qué valores ponemos en I y en K? De este punto. ¿Y cuánto? Y se movió así este punto con respecto a este. Se ha movido así verticalmente. Y 0, No. K15. Y 0, bien, K. Este punto con respecto a este, ¿cuánto se movió? 15. Menos 15. 15. ¿Ya? Bueno, ya le vemos en el simulador si es menos 15 o 15, ¿no?
En algunos solo se trabaja con positivo, pero claro, en este caso, si este es el 0 y se está moviendo en este sentido, sería menos 15, ¿no? Porque se está moviendo en el sentido contrario. Pero ese sería el código. ¿Sí? Entonces, veamos en el simulador. Esto mismo. Vamos a hacer una pieza de 55 por 45 por 80, digamos. Voy a hacer una pieza nueva. Entonces nos vamos a torno. Voy a coger el FANUC 16 ITC. Aceptar. Bueno, voy a guardarle al archivo porque como es un archivo nuevo, hay que guardarle. Voy a guardarle acá. No. G02. Le voy a poner de nombre a este archivo. Sí, bueno, entonces acá en el gestor tenemos que hacer la configuración inicial. Proceso, programa, máquina. Voy a poner los valores con los que trabajamos del ejercicio anterior, que era una máquina de 400 por 400. Este sería menos. Y voy a poner los puntos en el vértice superior. ¿Sí? Bueno, esto voy a mantener igual. Acá Z mínimo, había dicho menos 80. Bueno, este lo voy a dejar en 0. Diámetro 55. Las herramientas, bueno, voy a trabajar con las que vienen por defecto. Los orígenes en 0. Salimos. Bueno, voy a usar una mordaza. Plato de garras. Ahí en el editor, bueno, escribamos nuestro código. Bueno, empecemos con un G54. Luego vamos a poner un, bueno, a ver. Vamos a poner avances. Veamos si este me coge el G99. No, este es G94, creo. Velocidad en milímetros por minuto. Bueno, G94. G97. Velocidad de giro constante. Acá prendemos el lucillo M03 a S1000. Ese no. En este creo que hay que ponerle en diferentes, así. Cojamos una herramienta. Bueno, estos vamos a poner. Y luego hacíamos un acercamiento con G00, X60, creo que habíamos dicho, Z5. Luego nos poníamos en X25. Sí, que es lo que habíamos dicho acá, ¿no? Este. G00, X60, Z5, G00, X25, Z0. ¿Sí? X25, Z0. Luego de eso, G01, Z-30. G01, Z-30. Como acá arriba no he puesto ningún avance, tendría que poner acá el avance, ¿no?
Digamos que va a ir con este avance. Si es que en el G02 no cambio el avance, el G02 cogería este mismo avance de aquí. Pero si para el G02 quiero cambiar el avance, le pongo también un F con el avance que quisiera, ¿no? Porque esos son códigos con avances controlados. Ya se me perdió la... Pero en todo caso acá poníamos G02. Llega X55, Z menos 45, radio 15. ¿Sí? Entonces G02 es del radio de X45, Z menos 45, radio 15. Y acá podría poner un avance si quisiera cambiar el avance, ¿no? Pero si es que no, tomaría el avance que está por encima, en este caso el F01. ¿Sí? Entonces G02, X55, Z menos 45, radio 15, que es lo que estamos poniendo acá. ¿Sí? Entonces acá ya debería ser esto, ¿no? Y bueno, y le voy a sacar con un G01. Le voy a sacar con un G01 hasta X60. Para que salga así un poco más. Analizamos. Valor 0 dice. Valor de F igual a 0. Línea 8. ¿Por qué de F igual a 0? Ay, es que estoy programando en milímetros por minuto, entonces tengo que poner un valor en milímetros por minuto, F100. Y veamos lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces ahí vemos que estamos haciendo el radio, ¿no? Si vamos paso por paso, ahí vamos a hacer el primer acercamiento que habíamos hecho con G0, 0. Y ahí nos ponemos en posición ya para dar la el primer recorrido de forma lineal con G01. Y desde aquí ya empezamos a hacer con G02. Okay, y me salgo con G01. ¿Sí? Entonces ahí vemos que estamos haciendo el radio. Esa sería una forma. Y la otra forma es, en vez del radio, ponemos I15, K0. Y el resultado debería ser el mismo. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos en el encabezado, el acercamiento. Nos ponemos en posición. Mecanizado lineal. Y hacemos el radio y salimos. Pues vemos que el resultado con cualquiera de las dos, en este caso I y K, el resultado que obtenemos es el mismo. ¿Sí? Ahora, para el G03. ¿No? Hasta aquí llegábamos igual. Hasta el G01 Z menos 30. Este era igual, pero acá ya no vamos a hacer un radio horario, sino un radio anti-horario. Así, ¿no? Entonces, acá poníamos X55, Z menos 45 era, Z menos 45, radio 15. Sí, pero acá estamos en sentido anti-horario. Entonces veamos cuál es el resultado. ¿Sí? Bueno, acá pongámosle un G01 para irnos un poco más acá. G01 Z... G01 Z menos 55, digamos, solo para hacer una más, y luego X60.
Bueno, renumeremos para... Ya se me cerró, voy a abrir de nuevo. Sí. Pero bueno, ahí veríamos el resultado, ¿no? Entonces ahí hacemos el radio, pero en sentido antihorario. Y lo mismo sería con I y con K. Entonces acá en G03, en vez del R15, sería I0, K, bueno, menos 15, pongamos. Analizamos. Vemos que el resultado que obtenemos es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, Sí. no Dime. no le comprendo bien lo de I y K. Ya. Entonces, I y K es lo siguiente. Digamos que tenemos aquí así, un radio. Un radio. Bueno, así para el ejemplo. Digamos que de aquí a acá tendremos 50. Y de acá a acá tenemos, no sé, 20. De aquí hasta acá tenemos 30. Y de aquí a acá tenemos 35. Y este de acá es radio 5, pongamos como ejemplo. Ese radio que vemos ahí. Ya, entonces, nosotros digamos que queremos mecanizar este de aquí, ¿no? Entonces estamos en este punto de aquí. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? De este punto, el punto 0 está aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Z0, X, perdón, X20, Z0. Ya, X20, Z0. Entonces ahora nos vamos a mover hasta acá. ¿Cuáles serían las coordenadas hasta este punto? Z menos 30. Z menos 30, muy bien. Entonces ahora queremos hacer este radio así. ¿Qué código pondríamos para hacer este radio? G02. G02, bien. ¿Y qué coordenadas tendríamos a este punto de aquí? Z menos 35. Ya, y en X, En X sería X25, puede ser. X30.
Es 5 de un lado, 5 del otro. ¿X cuánto? X30. X30. ¿Y Z? Z35, menos 35. Z menos 35. Ya, en el caso de hacer con radio, ¿cuánto pondríamos aquí con radio? R5. Radio 5. Ya, y ahí estaríamos haciendo esta circunferencia pues, del un lado. Pero ahora con el I y con el K sería igual. G02, G02, X30, lo mismo. Estos puntos son iguales. X30, Z menos 35. Pero aquí tendríamos que poner con I y con K. Entonces, con I y con K, ¿cuál es la referencia? El centro de la circunferencia. ¿Dónde está el centro? Aquí. Es decir, que si nosotros tenemos una circunferencia completa, así, el centro de la circunferencia es este, ¿cierto? Entonces, este centro de la circunferencia hacemos con respecto al punto inicial, de donde partimos, de aquí. Entonces, digamos que este centro de la circunferencia haríamos con respecto a este punto de aquí. Sí, o sea, nosotros tenemos una circunferencia, que es la que vemos aquí, y nosotros estamos ahorita ubicados aquí. Entonces, el centro de la circunferencia con respecto a este punto es como que este es el X que estás viendo acá y este es el punto que vemos del centro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, en este sentido así, de los diámetros, si es que se mueve así en este sentido del diámetro, o sea, en este sentido, ¿qué eje sería? Este eje de aquí, ¿qué eje sería? Si le vemos acá. ¿Este qué eje es? X. X. X, ¿no es cierto? Y este, Z. Entonces, aquí, este de aquí sería el eje X y este de acá sería el eje Z. ¿Hasta ahí está claro? Sí, es de Sí. claro. Ya, entonces, aquí en X, este punto de aquí con respecto en X, ¿cuánto se ha movido? En este eje X, este punto con respecto a este, ¿cuánto se ha movido? 0. ¿Por qué 0? De este punto con respecto a este, en el eje X, ¿cuánto se ha movido? ¿Cuánto? Ah, ¿En cuál eje dijo Inge? Disculpe, no lo escuché. en el eje de las X, o sea, este punto con respecto a este, en En el este eje, X5. y En el que X. este punto con respecto a este, en este eje, ¿cuánto se movió? ¿Cuánto? 10. No es 10, se movió lo que tiene el radio. Esto se 5. movió. En X es 5. Entonces, ¿cuánto se movió? 5, porque el radio es 5. Entonces, si tú tienes una circunferencia así, si tú tienes una circunferencia, esta circunferencia es de diámetro 10, y la circunferencia es de diámetro 10, quiere decir que el radio es de 5. ¿Cuál es el radio? Este de aquí es el radio. Es de esta distancia, desde aquí hasta acá, es el radio. Y el diámetro es todo, es esto de acá. Pero en este caso no se movió, la circunferencia completa estaría aquí así. Aquí estaría la circunferencia completa. Sí, pero este punto es el centro de la circunferencia. Con respecto a acá, ¿cuánto se movió? El radio, ¿no es cierto? Este radio de aquí se movió. Entonces, ¿cuánto es el radio? El radio es 5. Entonces, este punto con respecto a este, en el eje de las X, ¿cuánto se movió? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en Y, porque el Y corresponde a las X, la letra I es el incremental de las X. Entonces, quiere decir que Y es 5. ¿Sí? Entonces, acá ponemos en este mismo formato Y 5. Y en K, en ese sentido, este punto con respecto a este, en el eje de las zetas, ¿cuánto se movió? Este punto con respecto a este punto, en el eje de las zetas, ¿cuánto se movió? 0.
0. Cero. No se ha movido nada. Sigue ahí, está alineado. En Z está alineado. Si es que este punto estuviera acá, ahí sí se hubiese movido el radio. Si es que el punto estuviera acá. Pero tenemos que hacer con respecto al centro de la circunferencia. Al centro. Este es el centro. Entonces K es 0. Porque en el sentido de las Z, es decir, no se movió ni para acá ni para acá. No se ha movido. Está ahí mismo, está alineado en ese mismo punto. Entonces es K0. Sí. Y para el otro caso, de las G0, de la G03, sería lo mismo, ¿no? Pero ahí tenemos que tomar en cuenta que G03 hacemos para movimientos anti-horarios, ¿no? Entonces, si tenemos así, ese sería el sentido antihorario. Pero aquí el punto, el centro de la circunferencia, ¿dónde está? Acá. Aquí está el centro. Entonces, digamos que aquí igual, los mismos valores. 20, acá 50, acá tendríamos 30 y acá 35. Entonces aquí estaríamos igual. En este punto de acá sería G01, X20, Z0. Luego en este punto de acá, igual G01, Z menos 30. Este es menos 30, ¿no? Este valor de acá. Acá, de aquí para acá, ya nos estamos moviendo en sentido antihorario. Entonces sería G03. G03 de los valores de estas coordenadas de las que estamos aquí. Entonces, ¿en qué valores estamos? Estamos en X50, Z menos 35. Aquí, ¿no? X50, Z menos 35. Y si ponemos con radio, aquí sería radio 5. Porque este es el radio 5. Ahora con I y con K, G03, igual X50, Z menos 35. Y ahora I es en X. Este punto, con respecto a este, ¿cuánto se movió en X? 0. 0. 0, ¿no es cierto? El sentido de las X es para acá. Entonces, para allá no se ha movido nada. Está igual, en la misma posición, en el mismo eje. Entonces, I 0. ¿Y K? Menos ¿Cuánto 5. se movió K? Menos 5. Para acá. Aquí sí se movió. ¿Cuánto se movió? El radio. ¿Cuánto es el radio? Menos 5. Y 0K, que corresponde a las Z, menos 5, porque en Z se movió esta longitud que es el radio. Entonces sería G03, X50, Z menos 35 y 0K menos 5. ¿Ahí está entendido? Sí, ahí sí, todo claro. ¿Ya? ¿Los demás? Inge, Sí. ¿puedo explicar de nuevo lo del gestor, cuando le coloca la pieza, lo del material bruto y todo eso? A ver, aquí el gestor, la máquina son las dimensiones de la máquina, como ya vimos, ¿no? El volumen de la máquina. Entonces, ¿cuál es el volumen que quieres trabajar? Y este de aquí es la referencia. Este vendría a ser de donde le vamos a ubicar a nuestra pieza, el sistema de coordenadas. Entonces, los valores que estás poniendo aquí son con respecto a este punto. Es decir, si yo pongo menos 200, quiere decir que estoy poniendo menos 200 de este punto hasta este borde de acá. Menos 200. Y ese sería en el X mínimo. Bueno, X mínimo sería desde este punto hasta acá abajo, porque ese es el eje de las X. Desde acá hasta acá estoy poniendo menos 200
y desde aquí hasta acá 200. Quiere decir que en total, desde este borde hasta este borde tendría 400. Y lo mismo en Z. En Z, desde este punto para acá es lo que ponga en menos, y desde este punto para acá es lo que ponga en más. Entonces acá si es menos 200 y 200 son en total 400. Este cero de referencia es el punto de acá, este punto de aquí. Entonces, si le pongo 200, 200, le estoy haciendo coincidir acá. Y la herramienta es desde donde quiero hacer el cambio de herramienta, que en este caso estoy haciéndole coincidir ahí. ¿Sí? La pieza en bruto es X, Z mínimo es de igual, desde este punto para atrás, porque acá sería menos Z, el valor que ponga acá en Z mínimo. Y el Z máximo desde este punto para acá, lo que ponga, el valor que ponga. Y el diámetro, bueno, es el diámetro del eje. Bueno, de ahí las herramientas son, aquí podemos añadir herramientas. Eso básicamente. Sí. Sí, Inge, gracias. Ya. Bueno, ahora van a hacer un ejercicio con G0. Veamos. Vamos a abrir la guía. Bueno, aquí estamos viendo un poco, ¿no? Los códigos. Bueno, este es de lineal, de avances. Aquí está lo que veíamos, ¿no? G01, G02, G03. En esta pieza que vemos aquí. Esta pieza que vemos aquí. ¿Con qué código haríamos este primer radio? Un G03. Ya, con G03, ¿no es cierto? Porque es el movimiento que está haciendo es en sentido antihorario. Así, se está yendo para acá, ¿no? En sentido antihorario. Espérenme. Copiemos esto. Con G03, entonces haríamos... Este de aquí vemos que es sentido antihorario, G03. Entonces, G03, ¿cuánto sería para ponernos de aquí? A este punto. ¿Qué coordenadas tenemos a este punto? En X y en Z. Bueno, para llegar acá, digamos que estamos en G01, X0, Z0, ¿no? A este punto de aquí. X0, Z0, en este punto. Y ahora en este punto, ¿qué valores en X? X15, Z menos 15. Ya, X15, Z menos 15 y radio R15. 15. Ese sería del un método. Y ahora del otro método, G03, X15, Z menos 15 y K. ¿Cuánto sería en Y? En Y sería este valor que está acá. En X, ¿se movió en X? No en G0, en Y. Y 0. ¿Y en K? Menos 15 en G. Menos 15. Ya, esos serían los dos métodos que tendríamos para usar.
Sí, y aquí en la guía mismo pueden revisar el código. Sí, pueden revisar el código, ¿no? Entonces, por el un lado